Amigos de Extra Inning, estamos junto al comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa. Ustedes lo conocen bien, lo conocen no como comisionado, sino como un hombre entregado al béisbol profesional de la República Dominicana. Junior, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme y sumamente contento de estar acá compartiendo con todos ustedes. Cuéntame, Junior, ¿cómo van las cosas en la oficina del comisionado? La oficina va bastante bien, haciendo grandes cambios, compartiendo más con nuestros programas deportivos, especialmente con los de pequeñas ligas, con una relación muy especial con las grandes ligas, un acercamiento eh, eh, muy muy de cerca con ellos y trabajando también con nuestro béisbol profesional, con la liga, de manera especial trabajando pues siempre juntos por el mismo camino. Eh, Sabemos lo que representa el béisbol amateur en la República Dominicana y cuando me refiero a béisbol amateur me refiero principalmente a los muchachos que están buscando firmas, que la prensa americana muchas veces reporta que, y es una realidad lamentable, de que el béisbol aquí opera como si fuera el salvaje oeste, como las películas de los western de Estados Unidos, porque no hay muchas regulaciones. Y algo tan importante como una industria del béisbol, que es una industria que genera cientos de millones de dólares al año y tiene un impacto de más de 3.000 millones de pesos al año, debería de tener un poquito más de cuidado. Por ahí es que anda la cosa. Así es. Junior va a ponerle cintura, Bueno, va a poner en cintura el béisbol de la República Dominicana. y mira, yo creo que nosotros hemos mejorado un poco, pero nos falta mucho en todos los renglones, principalmente en esa área de la firma de nuestros jóvenes. Vemos cómo se hace lo que se quiera, se llegan a acuerdos que no, con niños de 12, 13 años, que para mí eso es una locura. Entonces también hay que poner regulaciones para que esos equipos de grandes ligas tampoco puedan, o sea, hacer eso. Y eso la MLB está claro y está trabajando junto con nosotros, estamos trabajando para nosotros poder regular eso. Como te digo, hay cosas que han mejorado, hay academias independientes que están de acuerdo con que se hagan ciertos cambios, ciertas regulaciones que le va a convenir a todo el mundo para que todo el mundo pues, pueda competir en igualdad. O sea, que no hayan academias que porque tengan esto pues puedan esconder peloteros, hagan cosas que son cosas indebidas. Entonces nosotros pues vamos a trabajar con eso, que tú puedas tener un niño con cierta edad que lo pueda tener en una academia y no desde antes. O, por ejemplo, nosotros estamos viendo casos ahora mismo de niños con 16, con 17 años que tienen condiciones pero que están quedándose fuera. Entonces también vamos a trabajar con eso para que esos niños puedan pasar a otro nivel donde puedan ser vistos por universidades, por las mismas organizaciones y que podamos también conseguirle becas para que esos jóvenes tanto puedan tener sus becas locales como sus becas internacionales. ¿Por qué no hay mejores instalaciones para, o mejor dicho, mejores instalaciones no? ¿Por qué no hay instalaciones de béisbol en las escuelas dominicanas? Tomando en consideración la relevancia que tiene este deporte en nuestro país, cómo hemos hecho tanto hincapié en los temas de educación de los peloteros dominicanos, la necesidad de que ellos puedan seguir estudiando a pesar de que estén buscando sueños de firma. Y tenemos un Ministerio de Educación que tiene todo el dinero del mundo y un poquito más. A veces hasta no saben cómo cumplir el 4%. ¿Por qué no integrar eso y dejar de hacer canchas de cemento para baloncesto y voleibol? Qué excelente pregunta. Pero mire, yo te voy a decir, yo estudiaba en el colegio Don Bosco. Sí. ¿Tú sabes cuántos campos de béisbol teníamos? ¿Cuántas? 2. ¿Cuántos campos de béisbol hay ahora? Ninguno.
Lo destruyeron Para hacer edificios, para hacer edificios, para hacer aulas. y para hacer una carretera, para hacer una calle. Esa era la mentalidad y todavía nos quedan en algunos funcionarios y en algunos gobiernos pasados. Yo creo que estamos mejorando muchísimo, pero todavía necesitamos mejorar más. Y es como tú dices, creo que debemos de cambiar esa mentalidad. Tenemos ahora una gran oportunidad de que educación puede manejar unos fondos. Se están haciendo. Ahora lo que hay es que buscar la manera. Sabemos que tenemos un gran problema y es espacio en donde se están construyendo las diferentes escuelas, principalmente si quedan dentro de las ciudades. Tenemos ese problema. Pero yo creo que nosotros podemos resolver en las escuelas que queden fuera, porque es una gran necesidad de que nuestras escuelas tengan campos de béisbol, campos de fútbol que viene creciendo también, o sea, que nosotros podamos tener eso. No solamente las canchas de baloncesto y de voleibol que son necesarias, pero sí necesitamos cambiar esa mentalidad. Y eso es cuando nosotros rompamos 2 o 3 casas, 4 o 5 casas y construyamos ahí un campo de béisbol, como nosotros teníamos, por ejemplo, en el programa deportivo del año 2012. Teníamos todo eso contemplado, de que se iban a hacer, de que íbamos a tratar de tomar espacio para hacerlo áreas verdes, que no solamente iban a funcionar para nuestros jóvenes que estaban ahí estudiando, sino para la comunidad que le quedaba cerca, como área verde también. Junior, tú eres funcionario hace apenas 3 años, pero has estado en diferentes funciones del béisbol, desde jugador hasta alto ejecutivo de equipos. ¿Cómo un pelotero o como un hombre no tan alto, no tan grande, llega al béisbol? Porque la gente tiene 5'8", 5'8", 5'9", ¿verdad? 5'8". 5'8". No es un tamaño de un pelotero de grandes, no es un tamaño común de un pelotero, mucho menos de un Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese proceso de firma en la década de los 80? Mira, no fue nada fácil. Te lo puedo decir porque inclusive en aquella época el pelotero era el típico atleta grande, el que la gente le gustaba decir, ay, si la agarra cuando hacía un swing porque era un tipo grande que la podía mandar lejos. No fue fácil, y mucho más que en el año 1981 yo fui el bono más grande que se había dado en la República Dominicana, junto con Alfredo Smith, que había recibido también la cantidad de $16,000. Y fue un escándalo para muchos scouts decir que cómo le dan tanto dinero a un jugador tan pequeño y esto. Luego comenzamos a ver varios jugadores con los cuales yo me siento sumamente orgulloso, como Luis Polonia, otros más que comenzaron a llegar y que demostramos que el tamaño no era un obstáculo para nosotros poder llegar a las grandes ligas y poder ser exitosos en el béisbol. Aunque tú no pudieras tener una carrera súper exitosa en grandes ligas, pero que tú pudieras jugar 7, 8, 10 años en las grandes ligas y ser un jugador exitoso en nuestro país, pues yo creo que rompe una tremenda barrera. ¿Y cuál fue el otro jugador que rompe ya esa barrera que todo el mundo tiene que decir, óyeme, se acabó lo de pensar que el jugador pequeño que no puede llegar? Pedro Martínez. Pedro es el gran ejemplo para todos nosotros, que todo el mundo pensando en que los lanzadores, por ejemplo, te lo puedo decir yo, que cuando me retiro paso a ser scout y lo primero que me dicen, no, que los lanzadores todos tienen que ser grandes, tienen que ser esto, tienen que tener un tamaño, pero rompe con todo eso y demuestra que no solamente lo bueno que fue y lo que es Salón de la Fama, sino que en un momento dado fue el mejor
de todos los lanzadores en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo ha sido estos, 25 años? Más, 28 para 29 años. 28 años. Y la cantidad de peloteros que han pasado por tus manos, que han sido contratados por Junior Novoa en casi 3 décadas. Háblame de esa parte, hacer ese cambio de ser jugador a pasar a ser así calladito, sin mucha bulla, el que ve a Junior chiquito, siempre sonriendo y demás. Ha sido realmente uno de los hombres más importantes del béisbol dominicano en los últimos 30 años, del béisbol profesional dominicano. Una gran experiencia, de verdad que para mí fue también un sueño. Cuando me retiré tuve ofertas para seguir en el béisbol, para ser dirigente, para ser coach. Sin embargo, tomé la decisión de que quería ser scout, quería ayudar a que muchos jóvenes pudieran tener el sueño que yo tuve un día. Y hemos firmado, bueno, primero recibí todo el apoyo, he recibido todo el apoyo de nuestra oficina central, desde los dueños, desde nuestro dueño original, Jerry Colangelo, hasta nuestro dueño actual, Ken Kendrick. He recibido y he tenido una relación personal con cada uno de ellos. Eso ayuda mucho a que uno pueda tener unas operaciones que te puedan dar todo el apoyo. Tenemos un presidente también que es nuestro CEO, Derek Hall, que también está atento, que yo puedo hablar con él cuando yo quiera, cuando uno necesite algo. Y te puedo decir que nos han dado todo el apoyo. Comenzamos con fueron de los primeros equipos, de los últimos equipos que han salido como franquicia, y sin embargo cuando vino el boom de las academias, pues fuimos de los primeros equipos que logramos mudarnos para una academia, porque ellos tuvieron la confianza, se dieron cuenta de que en la República Dominicana y en América Latina estaba el futuro del béisbol de las grandes ligas. Hoy te puedo decir que en esos 20 y tantos años que había estado al frente de lo que son las firmas de nuestros jugadores, pues logramos tener unos 54 jugadores en grandes ligas. Menciónale unos cuantos nombres. Yo te puedo dar un listado, pero es bueno que la gente te escuche a ti hablando de cuáles grandes ligas pasaron por la firma de Junior Novoa. Bueno, dentro de nuestra administración, Vicente Padilla, Miguel Montero, Carlos González, Geraldo Parra, José Valverde, Emilio Bonifacio, César Valdés. Wow, es una cantidad de unos 50 y pico que te tengo que decir que a veces se me pasa de la mente, y a veces hay muchachos que me llegan y que me abrazan y que se me olvida, caramba, pero fui yo que lo firmé, porque son tantos, pero sí. Bueno, Perdomo ahora, Frías, que estaban en las grandes ligas. Fíjate, en el roster Durán con Minnesota, en el roster de los Diamondbacks de nuestra Serie Mundial teníamos 4 muchachos de nuestra academia. O sea, lo que te habla bastante bien de la producción que todavía estamos nosotros teniendo y produciendo jugadores. Esto sin contar aquellos jugadores que sirvieron para cambio. Por ejemplo, en el cambio de Curt Schilling, cuando pasa Curt Schilling a los Diamondbacks, que logramos nosotros ganar esa Serie Mundial, 2 jugadores latinos fueron los jugadores clave para poder tener a Curt Schilling con nosotros. O sea que ha sido una gran experiencia. Recibí el premio que se le entrega en las grandes ligas
a la persona que se considera que ha tenido como más influencia dentro del béisbol para darle empleo, para darle oportunidad a que otros puedan entrar al juego de béisbol. Eso hace unos 4 o 5 años recibí ese premio de las Grandes Ligas. Junior, pero tú no solo es que trabajaste y has trabajado con los Diamondbacks de Arizona, sino que en la década del 2000 tú tuviste una visión, comenzando el 2000, la década del 2000, tú tuviste una visión bien interesante y desarrollaste junto a socios dominicanos el primer gran complejo de Grandes Ligas. Eso que hoy se conoce como Baseball City. Baseball City era un monte. Y Junior Novoa se encargó de convertirlo en una super academia donde se alojan, son 4 equipos. Originalmente 6. Originalmente 6, actualmente 4. ¿Dónde vino esa idea? No, tenemos que irnos antes. Cuando yo me retiro en el año 1995, pero ya yo venía pensando por una lesión que tuve en el año 1992, ¿qué iba a hacer después que yo fuera jugador? Logré jugar 3 años más, a pesar de la lesión que tuve. Ya en el 95 tomo la decisión con apenas 32 años que me iba a retirar. Entonces creamos lo que fue las American Baseball Academy, que fue la primera academia con dos equipos. Que es donde originalmente estaban los Gigantes de San Francisco, ¿verdad? Que donde originalmente están, al lado de donde están los Gigantes de San Francisco, que hoy va a ser la gran academia de los Diamondbacks. Exacto. Que fue originalmente uno de los fundadores de esa academia junto con Toronto Blue Jays. Entonces ahí fundamos la primera academia. Unos 6, 7 años después, entonces nos vamos a Baseball City. Tuvimos la visión que no solamente 2 podíamos estar, sino que el único lugar en el mundo con 6 equipos de Grandes Ligas en un solo lugar, con su independencia cada uno, pero en un solo lugar. Y entonces fundamos Baseball City, que hoy ya cumplió 20 años, con 6 equipos de Grandes Ligas, que no lo ha habido ni siquiera en los Estados Unidos, que lo más que han tenido juntos son dos equipos. Nosotros logramos unir 6 equipos de Grandes Ligas. Me dijeron que estaba loco. ¿Cómo tú convenciste a esos 6 equipos? Porque entraron todos desde que se inauguró. Entraron los Cachorros, los Diamondbacks, los Rojos. Ayúdame con los 3 que me faltan. Bueno, entraron los Diamondbacks, Cincinnati, Minnesota, Baltimore y los Cachorros. Y los Cachorros de Chicago. Te puedo decir que yo tuve la bendición. Para muchas personas decían, caramba, pero este muchacho juega hoy 1 año con este equipo, 2 con este, lo cambian, firma como agente libre. Eso me dio una gran oportunidad que yo pude jugar para 6 equipos, 6 o 7 equipos de Grandes Ligas. Me da una gran oportunidad de poder tener una relación con el front office. Yo siempre he sido una persona muy conversadora, me gusta tener mucha amistad, y eso me da la gran oportunidad de que cuando tengo esa visión, poder tomar un teléfono y llamar a esas personas y decirle lo que estaba pensando, cuál era el proyecto, y estas personas me dicen de una vez, antes de nosotros dar el primer Picasso, te puedo decir que nosotros teníamos 5 contratos de los 6, teníamos 5 contratos garantizados a 5 años para estar en el proyecto de Baseball City. No, ya era sencillo después de ya era solamente construir. Así es, pero yo creo que el poder mantener una buena reputación, el poder trabajar con cierta integridad en el juego de béisbol, pues me dio la oportunidad de que estas organizaciones pudieran creer en uno, trabajar muy de cerca con la MLB. Fíjate, los contratos nuestros fueron luego los contratos que se comenzaron a hacer con las otras diferentes academias.
y siempre hemos mantenido una muy buena relación con la MLB. Invirtió bien Junior su dinero de pelotero. Gracias a Dios me ha ido mejor que como jugador. Y gracias a esa visión que Dios nos dio. Junior, ¿cómo tú valoras la pelota invernal en tu vida? Para mí, no sabes cuánto, porque yo fui otro jugador, yo maduré en el béisbol invernal. Desde pequeño estaba viendo pelota invernal porque mi padre nos traía y siempre andaba conmigo cada vez que venía desde los 7, 8 años. Ya como jugador firmo con los Tigres del Licey, con el cual no pude jugar porque cuando vienen las franquicias de San Cristóbal y de La Romana, pues el equipo de San Cristóbal, de los Caimanes, me toma como uno de sus picks. Y para mí fue una bendición. Obviamente lloré muchísimo porque me están Claro, cambiando. la historia de desde mi Don Chi, del equipo de la infancia. Pero fue lo mejor. ¿Por qué? Porque en el Licey en ese momento era difícil que yo pudiera jugar. Sin embargo, pasando a los Caimanes, ya, aunque jugué Grandes Ligas primero, pero venía de jugar AA, pues sí pude tener la oportunidad de yo poder jugar. Y te puedo decir que mi primera temporada, que fui novato del año, campeón bate, con el equipo de los Caimanes, que fue en el año 1984, tener al lado mío y hacer combinación con un hombre como Nelson Norman, para mí ha sido uno de mis grandes maestros en béisbol, porque me ayudó muchísimo y yo fui otro pelotero completamente diferente. Después que yo jugué en el béisbol de invierno, mis números en ligas menores están ahí. En AAA fui un jugador que yo considero más o menos sólido, nunca batí menos de 2.86, de 2.89, con más de 400, 500 turnos. Fui un bateador en todas las ligas menores de un averaje de 2.80 y pico, cerca de 2.86 de por vida, lo cual también lo fui aquí en el béisbol de la República Dominicana. Y todo eso en realidad se lo debo a mi experiencia en el béisbol de invierno. Pasa del Escogido, cuando los Caimanes entran en el conflicto que... Bueno, paso al Escogido en aquel famoso cambio de 10 jugadores por 3, Sí. que fueron los 10 jugadores que dio el Escogido por Luis de los Santos, por José Núñez Y por Junior. y por Junior Novoa, que después de eso el Escogido llega a 5 playoffs finales consecutivas después de ese cambio. Y te tocó en esa época darle muchos palos al equipo de tu infancia, al equipo de tu padre, al Licey. La verdad que para mí había una emoción, había algo diferente cuando se jugaba Licey y Escogido. Obviamente eran los dos grandes rivales en aquel tiempo. Sí. Era Licey y Escogido. Hoy tenemos Licey y Águilas, pero eran juegos completamente diferentes para todos. Y para mí tenía algo de especial. ¿Por qué? Bueno, porque yo había quedado dolido, que no me habían protegido. Sí. Y eso había hecho que yo saliera, lo cual después de cierto tiempo le doy gracias a Dios que fue así, porque me ayudó a que yo como jugador pudiera desarrollarme más rápido estando en otro equipo. Termina la carrera de Junior como jugador y empieza a incursionar en otros roles. En la pelota invernal específicamente fuiste coach, fuiste manager y como gerente general también te destacaste, pero te destacaste en grande y con varios equipos. Fuiste gerente de las Estrellas, gerente del Escogido también, un asistente importante del Escogido que asumió Moisés Salou y el grupo Bonetti, Narri, Vicini.
y también con los Tigres del Licey. Háblame de tu experiencia como gerente general. La verdad que fíjate, yo me retiro en el año 95 y inmediatamente en el año 95-96, ahí mismo en el 96 comienzo inmediatamente. Le doy gracias al ingeniero Daniel Aquino, que tuvo la confianza de que inmediatamente yo me retiré, me llamó y me dijo, ¿es cierto lo que escuché? Le dije, sí. Me dijo, ven para acá que necesito conversar contigo. Me entregó el equipo de los Leones del Escogido. Ese año llegamos al playoff final. Y comienzo con mi carrera de gerente general. De ahí duro 2 años con los Leones del Escogido. Clasificamos esos 2 años, llegamos al playoff final, no pudimos completar un campeonato, luego salgo, me voy a La Romana, me voy a San Pedro de Macorís, perdemos en el último partido frente a las Águilas en el playoff final, una gran serie final muy emotiva, donde pues nos vimos bastante cerca de darle ese anhelado campeonato que las Estrellas necesitaban en aquel tiempo. De ahí regreso a La Romana, porque yo había sido nombrado como gerente en La Romana, pero debido al ciclón George no se jugó en el no se 98, pudo 99. jugar. Entonces regreso a La Romana, ahí voy como gerente, como manager también, ahí gano también el premio de manager del año, y entonces luego voy a San Francisco de Macorís, cuando se llamaba el equipo de los Pollos. Sí. Que tengo una anécdota, y yo le decía ahí al doctor Jacín, doctor, ¿a qué le gana un pollo? Vamos a cambiarle el nombre. No le gana nada. No le gana nada a un pollo, pero el doctor me decía, mira muchacho, estate tranquilo, que yo tengo unos planes por ahí, quédate tranquilo. Bueno, finalmente ahí paso, hay 1 año y entonces pues regreso nuevamente a los Leones del Escogido con mi hermano Moisés Alou, con una persona con la cual quiero muchísimo, con 2 personas que quiero muchísimo, pero José Miguel Bonetti, que me trae, que me dice, viejo, necesito que... ¿Tú trabajaste con él en las Estrellas? Yo estuve con él en las Estrellas, exactamente. Estuvimos con él. Que fue un año que tú bajaste de la oficina y dirigiste también. Así es. Que te voy a decir algo. ¿Cómo llegamos al Escogido? En una conversación, estando con las Estrellas, José Miguel me dice, viejo, nosotros necesitamos tener un equipo de la capital. Y yo le digo, bueno, el único equipo que se pudiera tener ese es el Escogido, porque el Licey es un club y es difícil, no es una compañía, no tiene. Y a mí me llaman para unas negociaciones que tenían en el Escogido con un miembro de una familia muy conocida, no voy a reservar el nombre, un miembro de una familia muy conocida, que estaba negociando. Entonces dicen que ellos se involucran en la compra de ese equipo si yo le manejo la parte de operaciones de béisbol. Y entonces yo tomo la decisión, le digo que sí, y ahí comenzamos con esas negociaciones, duramos meses y esas negociaciones no pueden darse. Entonces ahí yo llamo a José Miguel y le digo, viejo, porque nosotros, esa es la forma, le digo viejo. Él le dice viejo a todo el mundo. Tenemos la oportunidad de conseguir el equipo en la capital. Yo estoy envuelto en unas negociaciones que están así, esas negociaciones cayeron en un punto muerto. Además que yo lo había recomendado a ellos para que fueran socios de la otra parte que estaba interesada, pero esa parte no se interesó y las negociaciones se caen, y entonces entra la familia Bonetti, entra la familia Narri con Eduardo, y el resto es historia. Y ya entonces, cuando ya se dan esas negociaciones, entramos Moisés y yo a dirigir lo que es la parte de operaciones. ¿Cómo era esa dinámica con Moisés? Buenísima, buenísima, porque mi hermano Moisés tiene una forma muy recta
Y yo me río mucho con él porque ya Moisés ha cambiado mucho, pero sigue siendo esa personalidad fuerte y muy, eh, ¿cómo te digo? Con ese carácter. Entonces yo era la parte que suavizaba un poquito, o sea, como me dice Moisés, no, 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 tú eres el diplomático, yo no. Entonces cuando las cosas se ponían que había que poner un orden, entraba Moisés y entonces cuando yo veía que ese jugador se iba medio cabizbajo, entonces yo iba, le pasaba la mano, tranquilo, y logramos hacer una tremenda combinación que nos dio, bueno, ustedes vieron, 3 campeonatos, unos 4 playoffs finales en 6 años que estuvimos juntos. Y para mí fueron momentos inolvidables. Lo que pasé en el Escogido como jugador, donde pude ser parte de un equipo histórico de cinco playoffs finales consecutivas, que creo que ningún equipo en el béisbol invernal lo ha logrado. 4 campeonatos en esos 5 años. Y luego, en esa época de unos 6 años más o menos juntos, unos 3 campeonatos, 4 playoffs finales. ¿Cómo se da tu salida del Escogido y por qué te vas al Licey a ser gerente general luego de esa racha tan prolífica que tuvo el equipo rojo de 3 coronas en 4 o 5 años? Bueno, con la muerte de mi papá, yo le escribo una comunicación a la directiva de los Tigres del Licey para que la membresía de él pues pasara a alguien, miembro de mi familia, ya sea hay un hermano, uno de los nietos, lo cual pues yo no recibí respuesta en el momento. Y luego volví, hice algunas llamadas y me tenían como en espera durante un año más o menos. Entonces, luego finalmente, siendo Miguel Guerra presidente, hablo con él y me dice, ¿en realidad tú quieres? Le digo, mira, mi padre estuvo ligado al Licey más de 40 años. Porque siendo yo niño, pues venía siempre con él, tenía una relación bastante estrecha con Monchín Pichardo y luego con don Pepe Busto, quien fue que lo hizo socio. Y yo le dije, yo no quisiera que esa relación, ese acercamiento con los Tigres pues se pierda. Entonces me dice, bueno, pero ¿por qué tú no vienes? Y yo le digo, es la única forma que... Y me dice, sí, entonces pues yo me siento, hablo con José Miguel, le dejo saber y así pues yo paso al equipo de los Tigres con ninguna intención en ese momento de ser gerente general ni nada de eso, sino con que esa membresía de la familia Novoa que no se perdiera con los Tigres del Licey. En esa época el gerente general era Maniata. Maniata. Entonces ellos como quiera dicen, bueno, pero que tú te quedes aquí cerca con Manny. Y yo le digo, bueno, en lo que ustedes consideren que yo pueda ayudar, pues estoy en la mejor disposición. Luego ya cuando ocurre lo de Manny, entonces sí se sientan conmigo. Se sientan conmigo para conversar la oportunidad, Miguel Ángel Fernández. ¿No te llamó la atención la forma en que salió Maniacta del Licey? Bueno. Y tener tú que dar ese salto, decir, pues, bueno, le acaban de hacer esto, mira el manejo que hubo con este señor, quién sabe lo que puede pasar conmigo. Claro que sí, que uno mira todo, uno ha visto todo lo que ha pasado en el béisbol de invierno. Hay equipos que son un poco más que otros. Pero en el momento se me pide eso y yo accedo a ser gerente general. Ahí pues soy gerente general durante 4 años. 3 años fuimos al playoff final. Nos quedamos fuera solamente el año de la pandemia, que aunque nos quedamos creo que en último lugar, a 3 juegos del primer lugar.
pero todos los equipos tenían un récord pues parecido y nos quedamos fuera de la clasificación a 3 juegos del primer lugar. Fue una gran experiencia, no es fácil, y yo creo que aquí hay equipos que son sumamente difíciles de poderlo dirigir, obviamente por diferentes razones, las fanaticadas son bien exigentes, y a veces también la parte interna no son nada fáciles. O sea, te fue difícil esa parte interna a ti. Porque en el Licey parece desde fuera que como que hay muchos jefes y mucha gente decidiendo lo que pasa en operaciones de béisbol. Mira, yo te puedo decir que yo creo que no, porque primero yo tengo una relación con prácticamente todos, toda la parte de la directiva, y ellos respetaron mucho las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, en varias ocasiones me pidieron que despidiéramos el manager y yo le dije que no, y respetaron eso. Hubo uno más que otro, que era más difícil poderlo, o sea, convencer, pero yo te diría que no, porque yo mantuve siempre una decisión de lo que yo consideraba correcto. A veces yo mismo decía, bueno, nosotros queremos votar a este dirigente, ahora yo tengo que evaluarme yo primero como gerente general. Si yo le puse a ese dirigente El material suficiente, los mejores jugadores para que él pueda hacer ese trabajo. Yo considero como gerente general que si un dirigente no pierde el control del clubhouse, ese dirigente no puede hacer magia, no puede hacer milagros si los jugadores en el terreno de juego no le producen. Entonces, a veces aquí nosotros queremos pagar con un dirigente cuando tú no le pones los mejores hombres o cuando esos que están supuestos a ser los mejores hombres no están rindiendo. ¿Por qué en medio de tu gerencia tú decidiste ponerle un freno y poner a Pipe Urrueta como el gerente general? Y tú no saliste del Licey en ese momento. Tú eras como el jefe del gerente general. Era como quien dice el presidente de operaciones de béisbol y Pipe el gerente general. ¿Por qué tú decidiste eso? Bueno, la verdad es que no lo decidí yo. Hubo un comentario de uno para mí que ha sido de los mejores presidentes, un hombre sumamente bueno. Y hubo un comentario donde se estaba cuestionando la gerencia mía, que veníamos de 2 playoffs finales consecutivas, de ganar un campeonato y de perder el otro en el último partido de ese playoff final. Entonces, cuando se te cuestiona ahí, entonces tú dices, bueno, pues tomen ustedes la decisión. Entonces ahí yo me echo para atrás y digo, bueno, tomen ustedes la decisión. Obviamente ya ellos querían que yo continuara, pero yo consideré que no era prudente que yo lo hiciera porque había ciertos cuestionamientos que después yo creo que se tomaron por el lado equivocado. El presidente era Emilio Garrido, ¿verdad? No. No es... el ingeniero Alcina. Alcina, el ingeniero Alcina. Para mí, una estrella de persona. Una estrella, para mí, una gran experiencia haber trabajado con él. De verdad que sí, una persona que le tengo un gran aprecio y mucho cariño. Entonces, ¿cómo funcionó eso en ese momento, Pipe? Funcionamos bien, porque Pipe, ustedes ven ahí a dónde está. Pipe es un hombre de béisbol que puede hacer varias funciones. Yo lamenté mucho cuando en el Licey lo cuestionaban tanto, lo vivían cuestionando. Entonces yo dije, bueno, hice una llamada a un amigo y ahí está Pipe, donde él está, demostrando. Pero ya tú no estabas en el Licey cuando eso. ¿Por qué sale del Licey? Bueno, sale porque... No, tú, ¿por qué sales? Bueno, yo salgo porque soy nombrado comisionado de béisbol. De hecho, yo iba a salir un año antes. Pero se produjo también, porque después de Pipe tú volviste a ser gerente general. Sí, y fuimos al playoff final. Sí. Ese fue un año complicado. Ese fue un año complicado. En el que empezó con el doctor
en una rueda de prensa mandando a rebajar a Juan Francisco. Y ese fue un año en el que tú cogiste mucha lucha. Ese fue el año Que más difícil. tú hablaste tuviste temas con el presupuesto que tenías disponible y todo lo demás. Háblame de ese año tan difícil que fue la temporada 2019-2020, ¿verdad? Así es. Pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros desde que llegamos al Licey estuvimos manejando un presupuesto que todos los años estuvimos reduciendo ese presupuesto un 15 y un 20%. Porque el Licey pues en ese momento no estaba produciendo y se nos pedía que se hiciera eso. Se hicieron esos sacrificios, como quiera, mantuvimos el equipo compitiendo, fuimos a playoff finales, pero sí, ese fue uno de los años más difíciles para nosotros, como quiera llegamos a un playoff final y ya ese segundo año, pues lamentablemente con la pandemia, nosotros tuvimos 36 miembros de nuestro equipo y el line no completo. Ese año fue difícil. Y nuestro lanzador estelar, César Valdés, un inning lanzó por los problemas de salud que estuvo y nosotros nunca pudimos tener nuestro line-up que nosotros habíamos hecho. Nunca, porque desde el primer día sufrimos los embates del COVID. Sufrimos eso cuando fuimos a jugar un partido de exhibición a San Francisco de Macorís y uno de nuestros lanzadores que venía de Asia entró a saludar a nuestros muchachos. Contagió a uno de nuestros coaches. Ese coach contagió a uno de los jugadores y en 7 lockers consecutivos que teníamos dentro del clubhouse, esos 7 jugadores salieron positivos de COVID. Tuvimos 36 miembros de nuestro equipo, incluyendo manager y 20 y pico de jugadores que tuvieron COVID. Y como quiera, apenas nos quedamos a 3 juegos de la primera posición. Ese año también los jugadores te pusieron a coger lucha, y no por COVID. Tú tuviste un affair bastante interesante con este muchacho, el catcher, Yermín. Pero Yermín yo siempre lo manejé, yo siempre le decía a todo el mundo, déjeme manejar a mí a Yermín. Por varias cosas, la verdad que un jugador con un talento especial que espero porque él está joven todavía, que él pueda recuperarse y que pueda volver a las grandes ligas. Demostró lo que puede hacer, demostró lo que es un gran bateador y que es un hombre que si logra trabajar con su defensa, pero más que nada con su comportamiento, es un hombre que se puede mantener en grandes ligas. Pero vamos a volver con el Licey, porque como que te me saliste corriendo. No, para nada, para nada. ¿Había problemas con el presupuesto? Nosotros tuvimos un presupuesto reducido, sí. Ahora, en algunas cosas, pero tengo que, decirte que a la hora ya después, por ejemplo, para traer algún jugador o va a hacerlo, no lo tuvimos, no. Sí tuvimos en otras cosas que reducir, por ejemplo, la parte de la vivienda de los muchachos, que aunque tú no lo creas, te hace daño porque vienen acostumbrados a tener cierto nivel y entonces pues cuando tú le cambias algunas cosas, ya el jugador pues no se siente igual. Pero para las contrataciones de los jugadores, a que dábamos 15,000, 20,000 dólares, como no, pero no tuvimos tampoco ninguna limitación. ¿Qué tú crees que necesita la pelota dominicana para mejorar? Bueno, yo creo que nosotros hemos dado un cambio tremendo. Yo creo que la liga ha pasado a ser una de las ligas en cuanto a las operaciones, pues más moderna, más interesante. Yo creo definitivamente que tenemos que mejorar nuestras instalaciones, nuestros campos de béisbol. ¿Es posible eso? Sí. Parecería como que a las autoridades y no a esta, porque el último estadio de béisbol que se construyó en República Dominicana, de béisbol profesional, se hizo hace 40 y tantos años, que fue el de San Francisco. Somos un país beisbolero, pero sin instalaciones de béisbol. Así es, no tenemos una instalación con la cual uno se pueda sentir orgulloso de decir, mira, tenemos este play.
y yo sé que lo vamos a tener con nuestro presidente Luis Abinader. De hecho, ya estamos cambiando Puerto Plata, Sí. haciendo de Puerto Plata pues prácticamente unas instalaciones que van a estar mejor que cuando se construyeron hace 40 y pico de años. Pero sí necesitamos, ¿Tú estás involucrado con el proyecto que hay con el Quisqueya? Con la APP no, para el no, Quisqueya. no estamos directamente involucrados, pero sí estamos al tanto de lo que se está haciendo. Es un gran proyecto público-privado. Nuestro presidente está apoyando eso, él sabe que nosotros necesitamos eso. Es algo que toma su tiempo para poderlo preparar, pero yo creo que finalmente, Él lo y anunció en Grande en los Deportes lo ha anunciado. en marzo, durante el Clásico. Exactamente, y lo anunció también en su visita a Nueva York con el comisionado de béisbol. O sea que el presidente está decidido a que se haga un nuevo estadio o, en el peor de los casos, que podamos pues, poner el estadio Quisqueya en condiciones pues para que se pueda cambiar, más fanático, modernizarlo. Pero el proyecto número uno que hay, es un proyecto nuevo. Yo tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, que ese proyecto nuevo es aquí mismo, en el área del Quisqueya, Así es. y que implica un nuevo estadio eh, en el complejo completo, y entonces convertir el estadio que hoy tenemos en otra cosa. ¿Es así? Bueno, no te sé decir exactamente todos los detalles, pero sí he escuchado que es aquí, que es un complejo que lleva inclusive instalaciones modernas de edificaciones, de todo ese Es tipo de cosas. hacerlo como una ciudad, como hacen alrededor de los estadios de Grandes Ligas, que lo convierten en una zona completa de béisbol, de diversión, de habitación, etcétera, habitacional, etcétera, etcétera. ¿Para cuándo tú crees que comienza eso? Es así, eso es lo que queremos y es modernizar todo esto, pero no solamente esta zona pequeña del estadio, que digo pequeña, que es grande, pero sino que toda la zona que está alrededor también poderla modernizar. Y eso va, fíjate que tú mismo lo acabas de decir, en las zonas que están ahora alrededor de los grandes estadios, no solamente los de grandes ligas en las ciudades de grandes ligas, pero en los campos de entrenamiento también ha pasado lo mismo, Sí. que alrededor de eso ¿Cuándo sea... comienza eso? Bueno, eso debe de comenzar, ¿Antes o después de las elecciones? no te sé decir, pero debe de comenzar rápido porque se está trabajando fuerte en los planos y en poner todos los proyectos y además que creo que parte de estas instalaciones servirían también para los Juegos Centroamericanos.